Espérenme un segundito. Ya, entonces se me había ido la idea. Como estaba recordando, ¿cierto? La clase de hoy vamos a entrar ya a lo que es la civilización romana. Ustedes no sé si se acuerdan, pero la primera clase nosotros identificamos dos civilizaciones, que era la civilización griega y también la civilización romana. Ya, hoy día vamos a conocer cómo fue esta civilización. Ya. Entonces, igual aquí ustedes lo pueden ver acá en su guía, ¿cierto? Yo les puse un mapa, pero también les puse una imagen porque este que tengo yo está en colores. La civilización romana, chiquillos, se asentó también en la zona del Mediterráneo, ya muy cerquita de la civilización griega, pero en la península itálica. Recuerdan que habíamos revisado que tiene una forma muy particular, esta forma de bota, que es fácil identificar cuando uno revisa un mapa del mundo, porque es particular. ¿Estamos viendo la guía, tía? ¿Sí? Mira, el mapa que aparece en la primera hoja, este de aquí, ¿ya? ¿Es en México? Parece México, tiene como una bota. Ubicación geográfica. Sí, se parece porque es extensa y es angosta, entonces tiene, pero siempre se le conoce como la forma de bota. ¿Se fijan ¿Pero que es en México, no, tía? una forma de bota? Pareciera México, pero es la península itálica. ¿Ya? Esta se sitúa en pleno continente europeo, ¿ya? Está en el centro del continente europeo. Tía, mira el Jan. ¿Qué pasó? El Jan parece camionero. Pero lo voy a correr porque se me cae. Ya, como habíamos visto, al igual que en Grecia, la península itálica también es un territorio montañoso. Y el mar principal que ellos tienen es el río Tíber. ¿Ya? Ahí se asentó la civilización romana, o sea, al medio del Tíber. ¿Ya? Profe, no la encuentro. ¿La guía cuál es? Esta, mira, lo que dice clase 5, la República Romana. Es la segunda guía, una que es más larguita que la primera. Sí, esa Jan. ¿Ya? Porque la civilización griega nosotros ya la terminamos en términos de contenido. Entonces, ahora nos corresponde la segunda guía, que es la civilización romana, para que no se confundan. Ya, por eso la separamos en dos. Pero también, aparte de ubicar la península itálica, o sea, de abarcar la península itálica, también se asentaron en estas islas que están acá, que se ven al lado de la península, que es Córcega y Cerdoña. Y también Sicilia, que es la que está más abajo, ¿ya? Ubicaron entonces todo ese territorio. ¿Cecilia, tía, dijo? ¿Cómo? ¿Dijo Cecilia? Sicilia, con Ah, Sicilia. Sicilia. La Sicilia. rodeaban, estaba rodeada por mar. Por tanto, ellos por eso dicen que tienen una ubicación bien privilegiada, porque están conectados. Aquí si nosotros extendemos este mapa, hacia acá sigue Asia y acá continúa Europa. Entonces ellos están al medio. Entonces tienen toda la conexión entre Oriente y Occidente. Entonces es una posición geográficamente privilegiada. ¿Ya? Están como en el medio. Eso cuando nosotros veamos el imperio y cuando ya más adelante vamos a ver bien esa posición estratégica, ya que les favoreció mucho a ellos para expandirse y tener un control sobre el mar Mediterráneo. ¿Se acuerdan ahí que la profe mencionaba en las primeras clases que ellos conocían el mar Mediterráneo con otro nombre? Porque ellos se apoderaron bien de esa zona. Pero eso es en la etapa más posterior. Ya. Entonces, ¿alguien sabe, ha oído hablar por ahí Sí, la sí, sí. película sobre el origen de Rómulo y Romeo. Roma? Jaja. No entiendo, no sé cómo se llama. Es ¿Cómo? Rómulo y... No me acuerdo bien el otro nombre. Ya, bien, sí. Ya, pero lo abandonaron, lo tiraron por el mar y lo acogió una loa gigante. Sí.
De hecho, esta imagen es bien conocida y representante de la civilización romana porque ellos tienen un mito fundacional, ¿ya? Al igual que los griegos para su territorio de la Lade, ellos también tienen un mito fundacional, ¿ya? Que yo encontré un video que se lo voy a mostrar que explica bien los que no lo conocen, ¿ya? Así que lo voy a proyectar ahora. Denme un segundo. ¿Se ve el YouTube? Entonces ahora, este Sí, Javi, se ve. explica gracias, nos explica el mito fundacional, ya que después voy a explicar bien, para que le pongan atención. ¿Sabes quiénes fundaron Roma? No. Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años ¿Cómo antes que del nació? nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya. ¿Recuerdan? Aquiles y Héctor. Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva, la guerra y el amor. Ya le digo algo. Bien. Me confunde mucho eso. ¿Qué mismo ahora? Buenos días, niños. Hoy les voy a contar sobre una de las civilizaciones más... ¿El video que vimos ahora? No, es que no confunde, pero me refiero a que eran hijos de Marte y luego de eso no entendí porque como raro. Ahí se enredó. Digo, porque decía, Rómulo y Remo eran hijos de Marte y su tío la abandonó y eran sangre de no sé qué y el tío era tal Y era cosa. algo de la guerra y del amor. Sí, como raro. Sí. Sí, lo voy a explicar bien yo, ¿ya? Porque hay dos cosas importantes. El video que yo les mostré hace referencia a un mito fundacional que ellos tienen sobre su origen, ¿ya? Y ese sería el aspecto como mitológico, pero por el lado de la historia, ¿cierto? Se sabe que el origen de los romanos se da mediante otra forma, ¿ya? Pero ellos tienen su propio mito. Lo que dice la leyenda es que estos dos, Rómulo y Remo, ¿Una leyenda, tío? Marte, ¿ya? Que es el dios de la guerra.
Entonces, ellos tienen, como los romanos son descendientes de Rómulo y Remo, ellos en su sangre corre este poder como militar, por ser descendientes del dios de la guerra, ¿ya? En los inicios de Roma, se tienen ciertos dioses, pero cuando ellos van, como decía en el video, que es un elemento muy importante, chiquillos, y yo se los mencioné en alguna instancia, la civilización griega a nivel del Mediterráneo era muy admirada, más que envidiada o otras cosas, era muy admirada por el resto de las civilizaciones que ahí vivían. Entonces, la mayoría de las civilizaciones tomaban muchos aspectos de su cultura y los imitaban y los transformaban a su propia civilización, ¿ya? Y los romanos también ejercieron eso. Y uno de esos aspectos fue la religión, ¿ya? Por tanto, cuando ellos empiezan a compartir, toman algunos de sus dioses, que yo después les puse una imagen ahí para que lo veamos bien, ¿ya? Pero originalmente lo que ellos dicen es que son descendientes de la ciudad de Troya. La ciudad de Troya se ubica en las costas de Asia, ¿ya? Es una polis griega, que también tiene una película y es bien famosa esa ciudad. Y ellos son descendientes ahí de los troyanos, también bien conocidos por ser guerreros también. Entonces, uno de sus habitantes viaja hasta la península itálica y ahí intenta formar un reino, ¿ya? Y desde ahí nace, ¿cierto?, engendrado por Marte, Rómulo y Remo, ¿ya? Y en una disputa para salvarlos de su tío que quiere apoderarse del trono, son abandonados en el río y los toma esta loba, ¿ya? Y la Luperca. Y ella los cría, ¿cierto? Y después ellos se devuelven y entre ellos se pelean los hermanos por el poder también, quedando Rómulo al mando. Entonces Rómulo es el primer rey que va a gobernar la civilización romana, ¿ya? Desde la visión de la historia, acá les voy a mostrar yo, hacia el norte de la península itálica, es decir, aquí, en este sector, se ubicaba un pueblo que se llamaba Etrusco, ¿ya? Antecesores a los romanos. Y ese pueblo baja, ¿cierto?, hasta el sector de las 7 colinas que se llama, porque hay 7 colinas, y domina esa zona. Y ese pueblo es el que da origen a los romanos posteriormente. Ahí ellos forman la ciudad y se van desarrollando, ¿ya? Entonces tenemos esas dos visiones respecto al origen de Roma, que sería como su mito y también como la visión historiográfica, ¿ya? Entonces, como dice acá la guía, ¿cierto? Los romanos fueron una civilización bastante desarrollada, chiquillos, muy desarrollada. Ellos tienen 3 etapas y llegan a convertirse en el imperio más grande de Occidente, ¿ya? Sobre todo por el territorio que ellos abarcaron. ¿Ya? Tienen una mezcla de bastantes culturas del Mediterráneo, como pueden ser la griega, la egipcia también. Ellos toman aspectos de los egipcios y de los mesopotámicos. Se dice que los romanos tenían una habilidad para adoptar como aspectos de otras culturas y volverlas a las propias, ¿ya? Eran bien buenos como para imitar, en ese sentido, adoptar como esas características. Ya, pero esto es una leyenda. Sí, la leyenda de Rómulo y Remo es su propio mito fundacional, el que crean ellos, ¿ya? Así como los griegos también crearon... ¿Y el nombre de la loba significa algo? No significa nada que ellos, o sea, como significativo, sino que se conoce a la loba como Luperca, pero no tiene una relevancia más allá de haber tomado, ¿cierto?, a estos bebés y haberlos criado con la manada al igual con su manada de lobos, como unos más. Javi, un minuto. Cuando nosotros hablamos de mito fundacional, chiquillos, hay mitos que son ciertos y hay mitos que son falsos, ¿ya?
La idea de un mito, chiquillos, es para darle una explicación a algo, ¿ya? Una explicación, entre comillas, como lógica a un hecho en particular. En este caso, el mito fundacional de Roma viene a dar la explicación de cómo se fundó Roma, ¿ya? Y por qué también lleva ese nombre, etcétera. Hoy día, en el año 2020, no podríamos decir que esa historia fue cierta, pero tampoco podríamos decir que esa historia es total y absolutamente falsa, ¿ya? Por eso se le llama mito fundacional, porque lo que viene a hacer es explicar la fundación de Roma, explicar cómo nace su existencia, ¿ya? Así como, por ejemplo, los católicos, apostólicos y romanos, tienen también su propia creencia de cómo se creó el mundo, ¿cierto? Y que el mundo lo crea Dios en 7 días, etc. Roma también tiene su propio mito, ¿ya? Es para darle la explicación, es para explicar el por qué efectivamente Roma se llama Roma y de dónde viene toda esta historia. Sí. Buena aclaración, profe. En ese sentido, como decía la profe, ¿cierto? Corresponde a un mito de fundación, ¿ya? Al igual que generalmente este tipo de civilizaciones, chiquillos, basan su origen en algún mito, ¿ya? Que está relacionado con los dioses, que tiene como algún origen divino, ¿ya? Y por tanto ellos, como explicaba el video, ¿cierto? Al definirse a sí mismos, se dicen que como su integridad está relacionada con el poder militar, ¿cierto? Con aspectos guerreros y también con el amor o la sabiduría, ¿ya? Por ser también hijos de la diosa Venus. Entonces ellos así se dan como explicaciones también a sus cualidades, ¿ya? Como que son seleccionados, entonces también de eso se trata el mito, como de dar ese tipo de explicaciones también, y también darse atribuciones, cualidades. Ahí. Sí. Entonces, cuando hablamos de la Roma antigua, hay 3 periodos que podemos definir. Ellos pasan por un periodo monárquico, luego atraviesan por un periodo de república y terminan finalmente en lo que es el imperio, el gran imperio romano. ¿Ya? La civilización romana surge en el 753 a.C., ¿ya? Se dan de manera paralela a los griegos, ¿ya? No es que exista uno primero y otro después, están en distintas zonas del Mediterráneo existiendo paralelamente, ¿ya? Los griegos son primero, posteriormente, un poquito años más tarde, surge la civilización romana, ¿ya? Eso para que entiendan bien que no es que haya una primero y después desaparezca otra, ¿ya? Entonces, se dan paralelamente. Durante estas 3 etapas, chiquillos, acá desarrollan modelos políticos muy importantes para el mundo actual, ¿ya? Por eso son de gran importancia al momento de estudiarlos. Y se estudian bastante estas 2 civilizaciones. En la primera etapa, que lo vamos a revisar muy cortito porque hace referencia, ¿se acuerdan? El término monarca viene de origen griego, ¿ya? El origen, y quiere decir un solo gobernante. ¿Se acuerdan que en la clase anterior trabajamos otro concepto que era parecido a este? ¿Se acuerdan cuál era? Era el que se ocupaba en Esparta. No me Ya, pues acuerdo. chiquillos, busquen en su guía, busquen en la guía, en lo que vieron la clase anterior. A ver, pero ¿cuál fue la pregunta que dijo la tía? Que la clase anterior vimos un concepto de organización política muy parecido a monarca. Okay. Lo ocupaban Sí me acuerdo, pero no me acuerdo los nombres. Era muy parecido a monarquía. Pero se refiere a Esparta o griego, porque yo que me acuerdo, no sé si eran esos dos, pero eran distintas cosas. Sí, o sea, eran distintos con Atenas, con otra ciudad. Pero los ¿Se espartanos refiere a la guerra? son ¿Al griegos. ejército? No,
al ámbito político, a un sistema de gobierno. A ver, creo que yo me acuerdo que no tenía, algunos pedían la opinión del pueblo, de los ciudadanos, eso, Pero y el otro no. está más referido, mira, la pregunta que yo estoy haciendo es que nosotros trabajamos un concepto que ellos utilizaron muy parecido al de monarca, que era un sistema político, ¿ya? Donde gobernaban, no gobernaba un rey, sino que eran dos. Entonces, cuando Eso mismo, profe, él lo decía que me acordaba, pero no me acuerdo ninguno de los nombres. ¿De cuál era? ya. Que habían algunos que elegían los reyes. Sí, Habían distintos y elegían 2 reyes. pero el Y concepto, eran reyes hasta que murieran. sí, bien, vitalicio. El concepto que yo estoy haciendo referencia es que, a diferencia, por ejemplo, de acá, de la monarquía, cuando yo hablo de monarquía, viene de la palabra mono, es decir, unidad, uno, ¿ya? Hay solo un gobernante. Y a diferencia, por ejemplo, de la clase anterior, en Esparta se utilizaba la diarquía, porque eran 2 gobernantes, eran 2 reyes, ¿ya? Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, monarquía, hago referencia a que todo el poder, es decir, todas las decisiones, están a cargo de una sola persona, que puede ser el monarca, se le llama rey también, y él es el que, por tanto, decide por los demás, ¿ya? Es la máxima autoridad. Puede que existan consejeros, puede que existan personas, algunos ministros que aconsejen al rey, pero finalmente todo el poder está en manos de un monarca, ¿ya? Y esa palabra es de origen griego. En Roma, perdón, hubo dos dinastías, ¿ya? En primer momento, que es Rómulo, que como ya habíamos mencionado es el primer rey, y él queda a cargo, y también se les conoce como monarquía etrusca, porque como eran descendientes del pueblo etrusco, también se conoce como monarquía etrusca, ya por ser descendiente de ellos. Y como dice acá, la monarquía de origen etrusco. Durante esta etapa, chiquillos, acá surge la ciudad de Roma. Aquí por tanto, se comienza a fortalecer todo lo que es Roma, ¿ya? A nivel marítimo, a nivel comercial, a nivel de producción también de elementos como artesanía, que también eran ellos bastante conocidos, y telas también, ¿ya? Entonces desarrollan un comercio bien importante. Se nos va a cortar la sesión, ¿ya? Así que después recuerden que ingresamos al mismo link que le envió la profe. Para que Ok, profe. hoy día no tenemos ahí la sesión prima. Entonces, este es un periodo cortito. Ahí cuando retomamos vamos a ver por qué cambian de un sistema a otro y cuál es la diferencia entre una monarquía y el sistema que ellos implementaron posteriormente, ¿ya? Pero en esta etapa es una monarquía y es una sociedad bien estratificada, bien desigual, ¿ya? Están los terratenientes, que son los dueños de las tierras, y vamos a ver que existe una población que está bien Entonces habíamos quedado que, ¿cierto? Para los que se integraron, lo voy a mostrar rapidito, cuando hablamos de Roma, existen 3 periodos muy importantes en su existencia, que son el periodo de monarquía, luego ellos atraviesan a un sistema de república, y luego el Imperio Romano, que es la última fase de su civilización, y es el más extenso también, ¿ya? Entonces atraviesan 3 sistemas políticos de gobierno, 3 sistemas de gobierno diferentes. En el caso de la monarquía, ¿cierto? Estuvimos viendo que el término monarca viene del griego y hace referencia a que todo el poder, todas las decisiones, recaen en un solo gobernante, que en este caso recibe el nombre de monarca, ¿ya? Y en sus inicios era de carácter vitalicio y también hereditario. Vitalicio, ¿cierto? Hace referencia a que esa persona toma el poder y lo obtiene hasta que muere,
¿ya? O sea, una vez que esa persona muere, puede dejar el poder en otra persona. Eso significa vitalicio, hasta su muerte. En los primeros inicios de la monarquía romana, aparecieron dos instituciones, que sería el Senado y la Asamblea. Ahí vamos a explicar cómo surgen estas instituciones, porque en primera instancia la monarquía romana era bien restringida, ¿ya? El poder lo tenía el rey y principalmente las personas dueñas de las tierras. O sea, las personas más adineradas concentraban el poder de la tierra y ellos participaban en la vida política. No así las personas de menores ingresos. Durante la monarquía existieron dos grupos principales que son grupos sociales, ¿ya? Por tanto, están desde los patricios, ellos se llamaron patricios, que es la clase aristócrata. Patricio. Sí, Patricio Estrella. los patricios. Y ellos eran los más adinerados, los que eran dueños de las tierras, ¿ya? Descendientes de las primeras familias fundadoras de Roma, ¿ya? Por tanto, ellos tenían una situación bien privilegiada en lo que es la sociedad romana, ¿ya? Poseían todos los derechos y también los privilegios. Los plebeyos, abajo de los patricios, ¿cierto?, eran la clase social más numerosa, ¿ya? Eran mucho mayor que los plebeyos, en términos numéricos, eran mayor, ¿cierto?, que los patricios, pero no tenían derechos. Eran personas libres, sí, principalmente personas que venían, por ejemplo, de otros pueblos y se asentaban acá en esta nueva civilización que estaba surgiendo y se quedaban acá, o también provenían de otras partes del mundo, ¿ya? Pero no eran, hablando en términos como de linaje, de origen, propios de ahí de la tierra de Roma, ¿ya? Entonces tenían una condición inferior, por tanto, porque ellos concebían el linaje a través como a través de la propiedad de la tierra, ¿ya? Como de la identidad territorial. Entonces, estas personas, por ese simple hecho, no por otro, eran considerados inferiores, ¿ya? Por eso se distinguían estos dos grupos sociales. Y también estaban los clientes, ¿ya? Los clientes eran hombres libres, ¿ya? Pertenecientes a la clase de los plebeyos, pero ellos prestaban servicios a los patricios, ¿ya? Les prestaban servicios principalmente como relacionados a la agricultura, al cuidado del ganado y también labores domésticas. No eran esclavos, ¿ya? Pero prestaban servicios a cambio de pago monetario, ¿ya? Pero no eran esclavos. Por tanto, por eso se ubican arriba de los esclavos. Y los esclavos, en última instancia, ¿cierto?, siempre están ellos en el último eslabón de la sociedad, porque son principalmente prisioneros de guerra, ¿ya? Son tomados presos, ¿cierto?, y se llevan a las ciudades, ¿cierto?, ahí como en condición de esclavos. Ellos no poseen derechos ni privilegios sociales, ya no tienen, tampoco son personas libres, ni hombres ni mujeres libres. Entonces, por eso él se ubica, ¿cierto?, cuando nosotros hablamos de la sociedad monárquica, se ubica en esta posición piramidal que se llama, ¿ya? Porque que tiene como desde lo más alto a lo más bajo, ¿cierto?, va ubicado así socialmente, desde el más importante, podríamos decir, hasta el menos importante, porque es una sociedad jerárquica, ¿ya? Y también tiene otro elemento importante de por qué se ubica en una pirámide, porque los patricios es la menor población, ¿ya? Pese a ser la población más adinerada, son, en términos numéricos, son mucho menor a los plebeyos, ¿ya? O sea, el pueblo
¿Qué quiere decir la plebe en la sociedad romana? En términos numéricos es mucho mayor que los patricios, ¿ya? O sea, son los menos. Pero, pese a eso, contradictoriamente son los más importantes, ¿ya? Porque son los que poseen los privilegios. Posteriormente, ¿qué es lo que sucede acá en Roma? Como el poder lo concentraba el monarca, ¿ya? Un solo rey, en este caso Rómulo, la sociedad comienza a molestarse, ¿ya? Porque no estaban de acuerdo con que todas las decisiones pasaran por solo el rey, ¿ya? Que fuera él el que decidiera todo. Entonces también existía una gran injusticia social por parte de los plebeyos. Ellos no podían acceder a ningún tema, a ningún cargo político, no podían participar de la política, y más encima tenían que pagar impuestos al rey, ¿ya? Impuestos por... ¿Qué tipo de impuestos pagaban en este tiempo? Impuestos por cosechar, por tener ganado, ¿ya? Principalmente esos eran los impuestos. Por tanto, ellos se molestaban bastante, porque si yo no tengo tantos ingresos, y encima dependo de esa actividad para poder subsistir, más encima debo pagar una contribución. Un impuesto es una renta que se fija para donde las personas deben pagar obligatoriamente, no se pueden oponer al rey, ya en este caso al rey, ya. Entonces se molestaron bastante, y ellos estaban bastante molestos por esa situación que era muy injusta. Entonces existe una rebelión social, ya, donde los etruscos, que son, ¿se acuerdan que les comentaba que era el pueblo originario, antecesor a los romanos? Son expulsados, ¿ya? Porque ellos, aparte de mantenían una sociedad muy desigual, ¿ya? Esa era como su base, por tanto son expulsados ellos. Y acá se crea lo que es el consulado, ¿ya? El consulado, chiquillos, son dos reyes, no reyes, son dos cónsules, ya, que son elegidos por la Asamblea Popular, ¿ya? La Asamblea, ¿cierto?, escoge a estos dos magistrados, consulados, y que van a tener una característica muy importante. ¿Por qué? Porque su cargo ya no va a ser vitalicio, ya no va a ser hasta que la persona muera, sino que ahora el cargo es solamente anual. O sea, tiene una duración de 1 año, y ahí es reemplazado hasta que la asamblea diga, ¿cierto?, elija a otro representante. Entonces, ¿cuál es la diferencia con este periodo? ¿Ya? Que en el sistema de la república se va a buscar lo que es la separación de los poderes en funciones ejecutivas, ¿ya? Lo que es la separación de los poderes del Estado, ¿cierto? Se va a evitar que esté concentrado en 1 o 2 personas, sino que ahora se va a separar para formar instituciones distintas, ¿ya? Va a tener también un funcionamiento colegiado de las autoridades. ¿Qué querrá decir colegiado? ¿Alguien se le ocurre por ahí? ¿Cómo tiene la palabra qué? Colegiado. Echado, No. No va por... expulsado. Colegiado. ¿Cuál es? Puede ser asociado a colegio. Sí, pero ¿cómo colegio? ¿Estudiante? ¿Aprendiz? Aprendiz. No va por ahí. Piensen. ¿Qué creen? ¿Novato? Son colegiados. Ni idea, tía. ¿No? Colegiado, chiquillos, es un... ¿Del gobierno? No. Se Pero, a utiliza... ver, Javi, dame un segundito. ¿Hay alguien más que el Ignacio que pueda participar? Alondra, Belén, ¿Me está diciendo que no me acerco, tía? la Isa, la Monse, el Jan. ¿Qué creen que podría ser la palabra colegiado? ¿A qué podría hacer referencia? A un ¿Cuándo? colegio. ¿Ya? ¿A un colegio? Que ¿En pertenece a un serio, colegio. tía?
Profesional Pero que ¿cómo va a pertenece ser a un tan colegio. fácil colegiado? Yo pensé en eso, pero dije, no creo que sea tan tonto. Ya, pero Que espérate, pertenece a el un- Jan está hablando algo. Bueno, Dale, Jan. Que pertenece a un colegio profesional. Ya, ¿Ya? Bien. o sea que a un colegio pertenece... para ser rey. No, no para ser rey, porque no hay un colegio para ser rey, pues no nos pongamos como Disney, como escuela de princesa, una cosa así, no. No, ya, pero el Jan, por ahí va Jan, lo que dice Jan, vamos, le Eso dice lo que es como dije una yo. agrupación para pertenecer, ¿cómo dijiste Jan? ¿A un grupo Eh, de profesionales? sí, algo así. Ya. Un colegio profesional. Ya. Arre. Dale nomás, ¿Alguien Javi, más? dale. Profe, yo. Ya, a ver, el Ignacio. La tengo. Lo Como dijo buscó. el Jan, que un A colegio ver. profesional, un grupo de, que va a un colegio profesional. Ya, Los bien. grupos. Bien, chiquillo, ahí lo que dijo Jan e Ignacio, en el sentido de colegio como grupal, ¿ya? Quiere decir que aquí las autoridades no estaban a cargo de una sola persona, sino que colegiada hace el término de uno, o sea, de dos o más personas, ¿ya? Para la autoridad ya no va a ser solo una, porque se busca evitar la concentración del poder. No necesariamente colegiado quiere decir como que se va a especializar en una función en términos como de educación, pero sí que hace referencia al concepto cuando Pensé que tenía un significado más profundo. son dos o más personas a cargo de esa autoridad, ¿ya? Entonces ahí estuvieron bien los chiquillos. Por tanto, ahora los cargos van a tener esa particular característica. Y también van a ser de carácter electivo y representativo. Quiere decir que es el pueblo, ¿cierto?, quien elige. El carácter representativo, chiquillos, hace referencia a que yo, como somos muchos, y también tiene que ver con eso, como somos bastantes personas las que estamos queriendo decidir, no podemos ser, ¿cierto?, todos escuchados a la vez, o va a costar bastante ponernos de acuerdo. Por tanto, yo elijo a representantes que decidan por mí, ¿ya? Que es como es el sistema que nosotros tenemos hoy día, ¿ya? Que nosotros elegimos a representantes, ciertos diputados, alcaldes, concejales, que tomen decisiones por nosotros. Nosotros no estamos a cargo todo el día de decidir por las leyes o las decisiones políticas de nuestra ciudad, sino que elegimos a representantes que se hagan cargo de ello, ¿ya? Y por tanto también son temporales, porque todas van a tener una duración límite para que no caiga eso de estar, ¿cierto?, siempre constantemente que una autoridad pasaba mucho, que se adueñaban del poder y no querían soltarlo, ya querían permanecer ahí siempre en el poder. ¿Ya? Entonces, esos tres principios... ¿Cómo? Sofi, parece que tienes tu micrófono prendido. Para que lo Sí, apagues. Sofi, tienes tu micrófono prendido. ¿Te puedes poner en mute, por favor? Gracias, Sofi. Ahí sí. Gracias. Que haga silencio, está en la biblioteca. Entonces, esos son los tres elementos fundamentales que van a caracterizar este periodo, ¿ya? Va a ser la separación de poderes del Estado, o sea, de las funciones, el funcionamiento colegiado, es decir, de dos o más personas, y el carácter electivo y representativo de los cargos, ¿ya? A este periodo, chiquillos, lo caracterizó principalmente el concepto que está acá abajo en rojo, ¿ya? Aquí es cuando se crea el concepto de república que nosotros utilizamos actualmente. Y ese concepto viene del latín, que significa res publica, es decir, lo que es común, ¿ya? Pero, como explicaba yo, esto, ¿cierto?, no nace de la voluntad del monarca, ¿cierto?, de decir, oh, quizás estoy concentrando el poder, voy a darle a las personas la oportunidad de ejercer el poder,
sino que son los plebeyos los que se molestan ya, cansados de ese sistema y ejercen una rebelión social, ya empiezan a exigir mayores derechos. Por tanto, aquí comienzan a surgir, ¿cierto?, las ideas de un Estado libre, un Estado que sea gobernado por magistrados electos. Ya no queremos entonces que los gobernantes que tengamos sean hereditarios, es decir, que entre familias solamente quede el poder, sino que ahora son las personas las que quieren elegir a las personas que estén representándolos, que estén tomando las decisiones por ellos. O sea, tía, todo lo que ha hablado se refiere a que las personas deciden ahora, así como un presidente, Sí, a votar. exactamente. ¿Ya? O sea, que ya no se elige por el propio gobierno. No, ya no es hereditario, ¿cierto? Antes tenía el carácter de ser hereditario. Yo heredo mi poder a mis hijos, a mis familiares, por tanto el poder se queda solo en la familia, en esa familia, ¿ya? No baja a las otras personas, ¿cierto? O al resto del pueblo. Está siempre concentrado ahí, ¿ya? Y esa situación es la que molesta a los plebeyos, ¿ya? O también se conoce como la plebe, ¿ya? El pueblo de Roma es conocido como la plebe. Así aparece también en varias películas que son hacen referencia al Imperio Romano. Cuando se refieren a la plebe, se están refiriendo al pueblo común, ¿ya? Y que ahí vamos a ver quiénes componen la plebe, ¿ya? Pero esa situación entonces como de injusta, ¿cierto?, molesta a los plebeyos y los lleva a proponer este tipo de sistema, que se va a llamar la República Romana, ¿ya? Y que en latín, recuerden que significa cosa pública, o lo que es común, ¿ya? Entonces aquí yo les puse un esquema que resume bastante lo que yo acabo de explicar, ¿ya? Que lo voy a explicar yo también. Existen entonces dos grupos importantes, grupos sociales que son los más importantes, ¿ya? Por un lado están los patricios, que son los terratenientes, los gobernantes, los de la aristocracia, ¿cierto? Las personas más adineradas, y posterior a los patricios se encuentran los plebeyos o la plebe, ¿ya? Los plebeyos lo componen los campesinos, los artesanos, los comerciantes, personas que migran también desde otras ciudades del Mediterráneo y se ubican acá en esta civilización, siento que está siendo atrayente para el resto de ciudades que están ahí, ¿cierto? Porque está surgiendo recién, por tanto también podía haber significado una oportunidad para las personas que de otras partes del mundo de comenzar como una nueva vida, llegaban entonces a esta ciudad y ellos llegaban en la condición de plebeyos, porque no eran terratenientes, no eran de las familias fundadoras de Roma, ¿ya? Y los patricios, chiquillos, tenían una particularidad muy importante, que ellos se organizaban en clanes familiares, ¿ya? Por ejemplo, ¿cierto? Yo formo una familia, y el papá de esa familia, con mis hijos, ¿cierto?, mis nietos, y todo eso representa un clan familiar, ¿ya? Por el linaje. Y la persona que estaba a cargo de ese clan familiar se llamaba el pater familia, ¿ya? Que quiere decir padre de familia. Y él es el que está a cargo de la familia, de tomar las decisiones, ¿cierto?, de ver lo que es mejor, de decidir por la familia. Y, ¿cierto?, la persona más importante va a ser el pater de familia, que está a cargo de hombres. Puede ser el papá, el abuelo o algún antepasado, pero él es la persona más importante de la familia. Los plebeyos no tienen ese linaje, ¿ya? Porque no son, como son personas que pueden llegar, principalmente comerciantes. Los comerciantes van viajando, chiquillos, van viajando de puerto en puerto para comerciar sus productos también. Por tanto, residen temporalmente en algunas ciudades. Y ahí es como ellos forman familia. Por tanto, no tienen un linaje, ¿cierto?, de antepasados, como sí los tienen las personas que son fundadoras de Roma, ¿ya? Porque como ellos van migrando constantemente de un lugar a otro para comerciar sus productos, no se asientan bien, ¿ya?
entonces no tienen ese linaje que sí puede tener un terrateniente. Entonces eso en la sociedad romana, ¿cierto?, era considerado inferior a que una persona sí tuviera ese linaje. ¿Ya? Entonces ese elemento es el mayor diferenciador entre patricios y plebeyos, el linaje que ellos puedan tener, ¿ya? Y como dice acá el último, cierto cuadrito, no poseen derechos políticos en la instancia de la monarquía. Sin embargo, ellos luchan por la igualdad, ¿cierto? Descontentos con todo el sistema que se estaba gestando en la monarquía, luchan por la igualdad y logran que se crea el tribuno de la plebe, ¿ya? El tribuno de la plebe, como dice su nombre, es ¿De la Play, dijo tío? ¿ya? Es donde ellos pueden participar. Y se crea la ley de las 12 tablas. Esa ley, chiquillos, al igual como vimos en Grecia, ¿por qué se llama así? Porque se escriben 12 leyes, o sea, se escriben leyes en 12 tablas, ya que en un principio eran de madera, pero después se encontraron los recuadros de bronce, después son traspasadas a bronce. Y eso fue un hito importante ahí que lograron los plebeyos, porque a un inicio las leyes las dictaban los patricios. Por tanto, ellos manejaban las leyes y también ellos estaban a cargo de enjuiciar a las personas, o sea, de castigar a las personas por los delitos que ellos cometían. Pero nadie más que los patricios conocían las leyes, ¿ya? Entonces como que se prestaba interpretación, ¿ya? Entonces no existía un conocimiento público de lo que era la ley. Por tanto, siempre quedaba a juicio de lo que el patricio quisiera decidir. Si él encontraba que estaba mal, así lo dictaba y el plebeyo tenía que acatar solamente porque él estaba a cargo de la ley. Por tanto, era una situación muy injusta y se daban muchas irregularidades ahí. Pasaban entonces como por la buena voluntad del patricio el destino de esa persona, ¿ya? Entonces, la ley de las 12 tablas es muy importante en ese sentido, porque ellos logran redactar las leyes, escribirlas, estamos hablando, ¿cierto?, de tallarlas, o sea, no se lo decimos escribir, pero ellos prácticamente las tallan en las maderas y las ponen, ¿cierto?, en la plaza a conocimiento de toda la población. Por tanto, ahí se acaba con ese periodo de interpretación de las leyes donde nadie más que los patricios las conocían, ¿ya? Ahora todas las personas, por tanto, al conocer las leyes, ya también adquieren deberes, porque ya no puedo tener la excusa de que, yo no sabía eso, sino que ahora está publicado, ¿cierto? Y es de conocimiento público. Entonces esa es una gran conquista de los plebeyos. Y acá, ¿cierto?, ellos generan ese tipo de instituciones. El tribuno de la plebe, ¿cierto?, elige a los magistrados que están a cargo del gobierno de la ciudad, eligen al Senado también, y el Senado está a cargo de la política exterior, ¿ya? La política económica también, ellos son los que deciden cuándo se van a guerra, cuándo hay que declarar la paz, ratifican las leyes, ¿ya? O sea, las aprueban, por la última palabra la tienen ellos, ¿cierto? Y en la primera instancia de la República, el Senado estaba compuesto por solo el primer grupo de patricios, ¿ya? Pero posteriormente, los plebeyos logran que se introduzcan ya avanzada la época de la República, que ellos puedan ingresar al Senado también, ¿ya? Entonces ellos están siempre en constante lucha por alcanzar estos derechos políticos, de participar al igual que los patricios, ¿ya? Javi, dame un segundito. Sí. Si nosotros tuviésemos, chiquillos, que asociar a hoy día, a nuestras clases sociales, a nuestra sociedad hoy día, ¿quiénes serían los patricios? Chiquillos, ¿quiénes serían los patricios? ¿El de Bob Esponja? Ah, ridículo. Ya pues. Miren las características que dice ahí la presentación de la profesora Javiera. Dice que los grupos sociales son los patricios y los plebeyos.
Y dice que los patricios son terratenientes, aristócratas y gobernantes. ¿Quiénes serían hoy día en Chile los patricios? Es muy complicado, tía, son tantos Los nombres raros. presidentes, Ya, el presidente, ya, ¿quién Los más? dueños de la empresa. Muy Cállate, bien, puta. Gabriel, los dueños de las empresas. Y eso sería como si nosotros lo asociáramos a una clase social. ¿Qué clase social sería hoy día, por ejemplo? ¿Quiénes serían los patricios? La clase alta. La clase alta. Muy bien, Gabriel, muchas gracias. Y los plebeyos, miren las características que tienen los plebeyos, campesinos, artesanos, comerciantes y que no tienen derechos políticos. ¿Quiénes serían los plebeyos hoy día? ¡Yo! Ya, nosotros, nosotros, ya la clase los trabajadora, la los clase baja, ¿cierto? Ya, súper bien, Ujú. chiquillos. Es como para que lo asocien un poquito a lo que sería hoy día nuestra sociedad Es actual, que, tía, ¿ya? por fin estoy participando. Nosotros estaríamos hoy día, chiquillos, nosotros, porque ninguno de nosotros, hijo de ningún empresario, de ningún millonario, de ningún político, entonces nosotros seríamos parte de la clase social de los plebeyos, ¿ya? Dale nomás, Jal. Sí. Bien ahí la asociación que hace la profe, porque, cierto, como acá dice, los plebeyos en un inicio eran bien castigados políticamente, ¿ya? Simplemente por ser considerados inferiores, ¿ya? Y era relacionado principalmente a lo que yo exponía. Pero si tuviésemos que llevarlo a la sociedad actual, ¿cierto? Claro, nosotros, la clase dominante, ¿cierto? Es la que está a cargo del poder, ¿ya? ¿Y por qué sucede principalmente eso, chiquillos? Al igual que yo lo explicaba en la clase anterior, que Grecia, en este tiempo no existe lo que es el sueldo, es decir, el pago, ¿cierto? Por los cargos políticos. Por tanto, las personas que pueden participar en la política son las personas que pueden mantenerse. Una persona que es una persona artesana, ¿cierto? Que está todo el día dedicada a construir su trabajo, que ocupa su tiempo, ¿cierto? En eso, le cuesta mucho poder acceder a la política, a pasar tiempo, ¿cierto? En el Senado, debatiendo leyes o haciendo ese tipo de actividades políticas, porque tiene que dejar de lado su trabajo, ¿ya? Entonces, también eso lo imposibilita. Y vamos a ver más adelante que son los plebeyos los que impulsan ese tipo de políticas, es decir, que exista un pago por cargos para que otras personas también puedan acceder. Porque ciertamente hay muchas personas acá que son parte de los plebeyos que quieren acceder a los cargos, pero el tema monetario se los imposibilita. ¿Ya? Entonces, eso era. Y los comicios, ¿cierto? Perdón, el tribuno de la plebe elige a los magistrados. Ellos gobiernan la ciudad, ¿cierto? También eligen al Senado, que está a cargo, ¿cierto?, de la política exterior y la política interna, ratificar las leyes, y también los comicios, que los comicios eran instancias, lo que podemos llamar como hoy día pequeñas asambleas, ¿ya? Donde ahí se elegían los magistrados, los 2 cónsules, ¿ya? Antes, el Senado, chiquillos, es la institución más importante en Roma, ¿ya? Pero antes del Senado están los cónsules, que son 2. Y esos se eligen acá en los comicios, ¿ya? Ahí en los comicios eligen, ¿cierto?, los magistrados, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el sistema que ellos implementan es bastante representativo. A eso quiere decir la cualidad de representación, ¿ya? Es decir, desde el pueblo, conjugado ahora por los patricios y los plebeyos, eligen a sus representantes, ¿ya? Y acá en esta imagen no aparece lo que son los clientes que yo había mencionado, que sí aparecían en la piramidal, pero ellos están en el grupo de los plebeyos, ¿ya? Y los esclavos no aparecen aquí porque ellos sí que no tienen ninguna posibilidad de participar en la política, ¿ya? Son solamente prisioneros de guerra
y están destinados a hacer los trabajos que la persona requiera. Un dato interesante es que los clientes, ¿cierto? Son los que prestan servicio a los patricios, ¿ya? Y por tanto, o también se le conocía como patrón, ¿ya? Y desde ahí, desde esa instancia, ¿cierto? Viene el concepto de patrón o patronaje, ¿ya? Porque ellos estaban a cargo durante el periodo que ellos prestaban servicio a distintas actividades, no esclavos, no es lo mismo, porque es voluntario. Entonces él estaba a cargo del patrón, porque viene de pater familia, entonces estaba a cargo del patrón. Y desde ahí viene el concepto de patronaje, ¿ya? Porque yo estoy a cargo de tu servicio, por tanto soy tu patrón, ¿ya? Y eso. Quedan 2 minutos, 2 minutitos, y se va a acabar. Pero quería explicar, ¿cierto? La guía, que acá, para que tomen su guía. Profesora, creo que va a tener que hacer un resumen completo de todo esto. Sí, lo que pasa es que acá en el texto que aparece acá, esperen que no me estoy viendo yo, entonces no sé. En el texto que acá aparece de la guía, explica bastante lo que es, cómo funcionaba este sistema, ¿ya? Nos explica muy bien eso. Por tanto, lo vamos a ocupar. Y yo había tomado la iniciativa de desarrollar la guía acá en clase para que así nos surjan dudas y las podamos resolver al tiro, ¿ya? Y así a ustedes también les sirve para que quede lista, ¿ya? Entonces, ¿tienen sus guías ahí? Háganme así con la manito para Sí, tía, la tengo yo al saber. lado. Ya, súper. ¿Todos, todas? Yo la tengo. Ya. Espérenme que yo Yo soy clones de sombra. en- Adiós. la tengo aquí en... No te- todavía te veo, ¿sabí? Mentira, soy un clon. Bueno, yo voy a hacer un clon perfecto. Adiós. Bueno, soy el clon. actividades y así vamos a poder Claro. desarrollar y entender, ¿cierto?, lo que es la república. Imagínense, chiquillos, este sistema que ellos implementan, aunque ellos le llaman república, después se adopta el concepto de república, permanece hasta la actualidad. La mayor parte de los países del mundo Ya. ocupan este sistema de político. ¿Ya? Entonces, que no encuentro la guía. No sé si no van a faltar compañeros, pero voy a explicar lo de la guía. ¿Ya? ¿La tienen? Brian. Oiga, tía, Díganme. es complicado. Sí, es complicado. ¿Qué cosa es complicado? De los nombres, de los dioses y todo eso. A mí me confunde Sí. con los nombres. ¿Cuál es el nombre? No, pero no, me refiero así como... Los Tal cargos. persona era hijo de Pedro, pero era hijo de Zeus. Y cosas así, como raro. Ah, Eso me sí. confunde. Pero lo que pasa es que lo importante no es que se aprendan los nombres, sino Soy que Batman. cómo se dan las cosas, ¿ya? Quizás los nombres de repente, a veces también se me olvidan se confunden porque dentro de una civilización y otra. Pero lo importante es que, como recuerde lo importante de eso. Más, Ya, ¿ya? soy Sub-Zero. De Mortal Kombat. Hola, ya. Em, Ya sé, con los Simpsons. Esta es mi Esperamos mejor que se serie del una más mundo. gente, tía. Mi Ya. mejor serie. Chao. Espérame. Yo soy un ninja. Soy un ninja. Ya, pero ¿les quedó alguna duda con eso, chiquillos?
expliqué recién. ¿Cómo que, tía? No, yo a mí ninguna duda. Ya. Yo tampoco, yo he escuchado. Esta vez me puse el audífono. Porque yo según lo que he hablado todo el rato Procesado. sobre cómo son el gobierno y eso, de elegir Ujú. al presidente o rey. No, mira. Y a mí nunca se me Bien, va a olvidar pero- Patricio. Patricia Estrella. Patricio. Sí, no sé de dónde proviene ese nombre, la verdad, pero Patricio así Estrellas. así se denominaron ellos. Bueno, yo estoy procesando todo. Aquí está cargando. Ya. Está igual que la ahí sí. Yo voy a estar igual, Jan. Procesando. Ya. Voy a explicarles, chiquillos, para que no nos alarguemos, ¿ya? Mira, Jan, puedo dar vuelta. Estuvo bien. Qué chucha. Ya. ¿Tienen la guía ahí? ¿En sus manos? ¿Sí? Ya. En la segunda página, donde dice actividad número 5, hay una actividad que dice, la República Romana originó una serie de organismos de gobierno, algunos de los cuales lograron proyectarse hasta el presente. Observa cada una de las imágenes y responde. ¿A qué institución de la organización de la República Romana corresponde cada una de ellas? Entonces, La guía te tapa, Jan. ya, ahí, ¿se ven las dos imágenes bien? Sí, ahí está, profe, mire, ahí está. Ahí- No, es que no Ahí lo está, veo profe. con eso. Pues. No sale. Bueno, Ya. me lo saco. Ya, mira. Es que yo las tengo aquí. Mira. ¿Dónde está? Aquí, mira. Sos porfiado que no te sale. Cállate. Ya, ahí está, profe. Ahí está. Justo para quitarle el pelo al Jan. Ya, ¿esas se ven? Sí, es la misma que Y yo ahí tengo está, aquí. tía, ahí está. ¿Ya? Entonces ustedes, de acuerdo a lo que yo expliqué recién, ¿cierto? Deben responder a qué representa cada una de ellas y por qué. ¿Se entiende? Profe, ¿cuáles son La verdad, esos? no, me lo repite, profe. Ya. ¿Quiénes son esos, tía? Patricio. Ah, Patricia. ¿Se acuerdan que yo expliqué que existía una institución, ¿cierto?, que estaba a cargo de mezclaba tanto patricios y plebeyos, ¿cierto?, que era el Senado. Pero antes del Senado existía otro cargo que era más importante, que eran las personas más importantes, y que eran dos, ¿cierto?, que eran los cónsules. ¿Ya? ya. Entonces, si yo digo que el cargo de cónsules estaba a cargo de dos personas porque era colegiado, ¿ya? ¿Cuál de las dos imágenes representaría eso? Es una buena pregunta. No. Es una buena pregunta. A ver. Ay, yo no sé tanto de historia, a ver. Yo no escuché lo que dijo la tía. Bueno, entonces, profe, ¿lo puede repetir? Sí. Tercera vez, por favor. Ya. ¿Cierto? Estaba dentro de él tanto la tribuna de la plebe como que cierto en la asamblea de la popular, como los patricios conformaban el Senado. ¿Ya? El Senado es una institución que está a cargo de personas que son elegidas por el pueblo y que ellos están en representación de esas personas. ¿Ya? Ese es el cargo más importante en la República Romana, el Senado. ¿Ya? Ahí se debaten las leyes, se está a cargo de la política exterior, etc.
¿Ya? Entonces ellos son los más importantes. Pero antes de los senados, es decir, más arriba, la República Romana estaba a cargo de 2 personas, que se llaman los... Oye, ¿Ya? Y ese cargo estaba integrado por 2 personas, ¿ya? Los cónsules. Entonces, si yo digo eso, y viendo las imágenes, ¿cierto? ¿Cuál de ellas representaría, por ejemplo, al consulado? el consulado. Sí, al consulado, Aquí me pido, tío. cónsules, porque Bueno, pero puedo decir algo. Yo digo que la que no eligían las personas es la de Ujú. abajo, donde están los 2 reyes sentados. Ya, bien, Esa es la que no eligían. dice Ignacio. Pero el concepto que tiene que ocupar no es reyes, porque ya no estamos hablando de monarquía, estamos hablando de una Profe, república. Por la tanto, Belén son dice, cónsules. la Belén dice la segunda. A ver. ¿Qué significa? Bien, Belén. Ya, la Belén acertó, ¿viste? Yo también, po. Sí, también Ignacio, pero hay que tener cuidado ahí con los conceptos, chiquillos, ¿ya? Por eso yo lo repito harto, porque yo cuando hablo de monarquía estoy hablando de reyes, pero yo acá estoy hablando de la república. Ya no existen reyes, ¿ya? Ahora son 2. ¿Cuál es la diferencia? Todo lo que expliqué en la clase. Mira, No. sí. La diferencia fundamental es que el poder ya no recae en una persona, sino que ahora el poder Cae en el pueblo. en el pueblo y el pueblo elige a su representante, ¿ya? Esa es la diferencia de la monarquía y el Sí, república. y la república, ¿ya? Con la república se busca evitar que el poder esté concentrado en una sola persona, ¿ya? Sino que ahora existan instituciones que están gobernadas por personas que elige el pueblo y que esas personas, ¿cierto?, representan entonces la voluntad del pueblo. No se mandan a sí mismos, ¿ya? Deben decidir por el pueblo, ¿ya? Y en una instancia eran... Por eso tía que se llama por- República de Chile. Sí, ¿ya? Y que en una instancia estaban dominados por los patricios, que eran las personas más adineradas, ¿cierto? Podríamos decir El Patricio. actualmente que son los dueños de la empresa, ¿cierto? Que es la clase alta, que es la clase dueña de las tierras, etc. ¿Ya? Esos son los patricios. Y entonces no dejaban participar a los plebeyos. Después los plebeyos luchan, ¿cierto? Están en constante guerra con ellos, en conflicto, perdón, no guerras, conflictos, hasta que alcanzan ellos a tener un poquito más de derechos y poder participar y acceder a los cargos, ¿ya? Entonces, la imagen de abajo representaría al consulado, o los 2 cónsules, ¿ya? Y las personas que están alrededor, ¿cierto? Son los magistrados, ¿ya? Que ellos son, también debaten con los cónsules, ¿ya? Y la imagen de arriba, ¿cierto? Que hay una persona hablando, por eso yo la estoy proyectando, porque parece que ustedes la tienen en blanco y negro, ¿cierto? Sí. Entonces Ya. no se ve mucho eso, pero hay una persona, ¿cierto?, que aparece hablando, ¿ya? Entonces, ¿qué institución de las que yo nombré representaría la imagen de arriba? De lo que ustedes creen. Yo digo que la República. La república es todo el sistema, ¿ya? Pero no es una institución, sino que es el sistema de gobierno, ¿ya? Las instituciones, por ejemplo, son el consulado, el tribuno de la plebe, eso es una institución. Pero la república es el sistema de gobierno. ¿Se le ocurre cuál puede ser de las que yo nombré? No, tío. Los patricios. Nunca va a pasar de moda eso ahora. No, ya, que eso es bueno porque no se les va a olvidar los patricios quiénes eran. Ah, es muy importante el patricio. ¿El patricio? Eran estrellas que elegían. Patricio Estrella.
Patricio Literalmente Estrella. literalmente eran estrellas. Ellos son Arre. a sí mismos estrellas. No manches, Bob Esponja tenía razón. Esponja, ¿por qué Bob Esponja? Porque yo lo digo. Ya, Maldito. chiquillos, ahí para explicarles. Ya, ya. La persona que aparece hablando está representando un Al pueblo. senado, ¿ya? Eso corresponde al senado. No sé si ustedes lo han visto también, películas bien conocidas que hablan de Roma, ¿cierto? Aparecen estas personas vestidas con túnicas blancas, Sí, ¿cierto? Ya. Eso representa al senado, ¿ya? El senado está a cargo de ratificar, de manejar la política exterior. Y él siempre se representa así porque al medio, ¿cierto?, de la galería, o la estructura, ¿cierto?, donde realizan sus sesiones, hay unas personas, hablan los senadores, ¿ya? Y son sesiones bastante largas, igual que ¿ya? Porque imagínense ustedes que son 500 senadores poniéndose de acuerdo en una sola ley. Entonces, habrán unos que estarán de acuerdo, otros no, ¿cierto? Hay diferencias políticas, entonces cuesta ponerse de acuerdo, ¿ya? Por eso, y ellos ocupan mucho lo que se llama oratoria, es decir, el hablar, ¿ya? Entonces, esa imagen de arriba, chiquillos, está representando al Senado, ¿ya? Ese acuerdo. profe, ¿es idea mía o yo y el Ignacio y la Beneta es como que lo estamos tomando atención? Sí, al parecer. Joder. Bueno, desapareció el Ignacio. Ahí volví. Bueno, Pero, sí desaparecí un rato, pero sí lo escuché. Profe, yo lo único problema es que no entiendo mucho de eso del gobierno y esas cosas. ya. Yo entendí A algo. ver, Yo ¿qué no le entiendes? digo, ¿Qué no no, si no, entiendes? no entiendo nada de la ¿Nada? materia, no entiendo del gobierno. Pero por eso, Es del que un poco gobierno no entiende complicado. nada para explicarlo. Es difícil memorizarse eso. Si alguien Exacto. chiquillo de los que están igual conectados, la Belén, la Sofía, el Benja, tienen dudas, igual pregúntenme. Por último, por el Ah, chat. Ya me Matías, escriben si tienen alguna duda. Si no entienden. tengo demasiadas dudas, pero las puedo contestar con solo prestar atención y ver las Ya. clases anteriores. Esa es la única Profe, si el cosa. Es que Benja. yo estoy explicando la guía para que la puedan desarrollar después ustedes en sus casas. ¿Ya? Pero si quieren la van anotando al tiro porque yo ya dije ahí la respuesta. ¡Ay, yo lo escuché! Ah, yo la dije. Profe, entre Pero medio, no pues, están que atentos. hablan y se nota cuando está explicando algo. Tendré que ver el video. Para ti hace trampa. Eh, De repente dice, los ¿qué? patricios eran, y de repente dice la respuesta y luego sigue hablando de los patricios. Y ahí No, no te... dije eso. Ignacio, tú escribiste la respuesta. No, si no escribí nada, porque... Porque no estaban atentos, ¿bien? Su Ay, compañera Belén dio la respuesta. ¿no? manda Eran la los de abajo ya, los de abajo. Los de abajo. Eran el Vale, Senado. vale. Muchas gracias. No estoy 100% seguro. Ya, dale, ya sé que la respuesta es Patricio. Ya, de nuevo, chiquillos. Ya la voy a explicar, ya, porque soy consciente. De estas dos imágenes, ¿cierto? Yo expliqué que dos instituciones de las que vimos en el Power son más importantes. Está el Senado, ¿cierto? Que es... el Senado está compuesto por 500 patricios en un edificio. Se quedó pegado. Ahora son los patricios. 500 patricios, ¿ya? Y después se agregan las personas de la plebe, ¿ya? Pero al principio eran solamente patricios o aristócratas. ¿Ya? Y el Senado sí era de carácter vitalicio, ¿ya? Es decir, por eso generalmente los que se representan son personas mayores, ¿ya? Porque duran mucho tiempo, es decir, hasta que mueren. Entonces, la imagen, ¿cierto?, que aparece arriba, la que yo estoy mostrando, está haciendo referencia a una sesión del Senado, ¿ya? Donde hay una persona hablando, ¿cierto? Está probablemente puede ser proponiendo una ley,
dando alguna justificación, etc. Y los demás, ¿cierto?, están ahí contemplando lo que él dice. Después, cuando otra persona quiere hablar, también tiene que pasar al centro de la sesión, y ahí ser escuchado por todos, ¿ya? Y en la segunda imagen, ¿cierto?, yo expliqué que había antes del Senado están los cónsules, o el consulado, que son cargos de a dos, ¿ya? Cargos de, son dos los cargos. Y la importancia que tienen ellos es que busca evitar lo que pasa, por ejemplo, cuando hay un monarca, que solo está al cargo, o por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, nosotros tendríamos, en nuestro sistema actual de nuestro país, tendríamos 1 o 2 dirigentes que nos gobiernan. Es decir, el máximo cargo. Esa es una pregunta para ustedes. ¿Qué pregunta? Repítalo, profe, repítamelo. En nuestro sistema actual, la autoridad máxima recae en 1 o 2 personas. ¿Quién es la autoridad máxima acá en nuestro sistema de gobierno? Presidente. El presidente. Y hay 1 o 2. Uno. Ya. En el caso de Roma, hay 2. Habían dos. ¿Ya? Eran dos. 2. Se puede asociar a lo que es el presidente, ¿ya? Pero hay 2. ¿Y qué pasaba si uno de ellos aprobaba algo y el otro no quería aprobar algo así? El otro lo podía desestimar, es decir, podía desechar la idea que... Por tanto, ¿se dan cuenta lo importante de eso? Para yo promover una ley o tomar alguna decisión, debemos estar los dos de acuerdo. Las 2 personas de acuerdo o ninguno. Entonces se vuelve mucho más complejo, porque tenemos que estar de acuerdo para todo. Entonces, y a eso se refería el concepto de, es decir, 2 personas en el cargo. ¿Ya? Ay, dale, yo te entiendo. Profe. Súper. Y en este cuadro de aquí, ahí están las dos fotos. ¿Qué nos están preguntando que escribamos las descripciones de esas cosas? Sí, lo que yo dije ahora. Ah, sí, yo la escribí, po. ¿No entendiste, güey? No, yo no entiendo. Y la última actividad, chiquillos, o sea, la última, sí, de la clase 5, se me perdió la guía, es el texto que aparece aquí. Y en el texto, ¿cierto?, aparece, da la descripción de cómo funciona la república. Y ustedes luego deben responder esas preguntas de ahí. ¿Ya? ¿Qué es una En el cuaderno. Parece fácil, solo hay que leer. Sí. Y luego, Te escuché inútil. la habilidad. Y ahora yo les pregunto, ¿qué es una república? ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Qué habrían hecho ustedes en su lugar? Hay que leer el texto, tío. Sí. O sea, sí. Por eso, les digo que podríamos resolverla al tiro si ustedes quieren. Dale. A ver, creo que entonces estaba la monarquía y luego hicieron un Sí. golpe o una revolución. Claro. Y crearon la república. Sí. Así mismo. Así mismo. La monarquía de Chile, ¿no? No, acuérdate que el término de monarquía siempre va a hacer referencia a un monarca, un rey, ¿ya? Por ejemplo, la monarquía española hace referencia a eso, ¿ya? Después, por ejemplo, vamos a ver que ellos saltan de la república a otro sistema de gobierno que va a ser el imperio, y ahí aparecen los emperadores. Entonces, cada sistema de gobierno tiene su ¿Pero propio... siempre tenía las mismas reglas? que claro, porque, ¿cómo se llama esto? La monarquía se asocia al monarca, al rey. Ahí viene la palabra monarquía, ¿ya? Por eso yo hacía la pregunta delante, porque, por ejemplo, en el caso de Esparta, gobernaban 2 reyes, ¿ya? Que puede ser asociado a lo mismo que estamos viendo ahora,
Pero ¿cuál es la diferencia? Profe, en esta... Que los cónsules son elegidos por las personas. En cambio, los reyes no son elegidos por las personas. ¿Ya? Esa es la ¿Puedo hacerle algo? diferencia. En esta clase estábamos viendo todos los tipos de gobierno que habían, cómo fueron cambiando. Sí, Ah, pero ya. no todos, sino que vimos la monarquía, muy corto, que atravesaron el República. periodo de monarquía, el pueblo, cierto, se molesta con eso, y habla lo que es la república. ¿Ya? Entonces ellos son los creadores, los romanos son los creadores. ¿Y de dónde vienen los patricios, tía? ¿Dónde vivían? ¿De dónde venían? Porque antes no existían, po, porque estaba la monarquía. Los patricios existían durante la monarquía también. Los patricios son los primeros terratenientes, es decir, los primeros dueños de las tierras. ¿Ya? Ellos, cuando llega el pueblo etrusco, ya, ellos son los defensores del pueblo romano, los etruscos, se asientan, cierto, en la ciudad y ellos van formando familia. Ya van formando profe, no- familia y ellos son los que se transforman posteriormente en los patricios, porque son dueños de las tierras. ¿Ya? Y no Entonces, había, profe, ¿no había algo ¿qué? más alto que Patricio? No. No había, Calamar. ellos eran la máxima autoridad, y así nada que ver. La clase más alta en términos sociales eran los, ¿ya? Los que, tío, no la escuché, se quedó cortado. Que Yo la escuché. la clase más alta en la sociedad romana eran los patricios. Ah, ya. Ellos eran la clase más alta. Y principalmente tiene que ver porque son dueños de las tierras, ¿ya? Entonces, cuando el poder, chiquillos, generalmente está asociado a la tenencia de tierras, ¿ya? Ese es el poder común. Y eso se lleva no solo a términos como de sociedad, sino también de país. Piensen ustedes que las lógicas imperiales siempre van a querer tener más territorios, porque el territorio a mí me da poder. Si yo no tengo, por ejemplo, dónde vivir, tengo que depender de una persona que quiera, cierto, darme tierras. En cambio, si yo soy propietaria de esas tierras, no dependo de nadie. Entonces yo puedo ejercer tengo poder sobre otra persona. Por eso ellos se transforman en la clase más alta, ¿ya? Porque son dueños de esas tierras. Eran lo más alto hasta que llegó la monarquía, ¿o no? Es que durante la monarquía eran ellos la clase dominante. Ellos crean, durante la monarquía se crea el Senado, que inicialmente se hace como consejeros del rey, ¿ya? Como para asesorarlo, como darle su opinión, una cosa así, ¿ya? Como para ese tipo de actividades. Se crea el Senado porque los patricios querían participar igualmente, ¿ya? Entonces, como ellos participan y los plebeyos ven desde lejos, están mirando todo lo que sucede, ¿cierto? Se molestan porque ellos no pueden participar siendo que viven ahí mismo, viven en la misma ciudad y también debiesen participar, ¿ya? Y encima, aparte de eso, se le cobran impuestos por vivir prácticamente, porque ellos vivían de la agricultura, vivían del ganado, y se les cobra impuestos por esa actividad. Entonces, por eso ellos se molestan bastante y empiezan a hacer revueltas sociales. ¿Se entiende ahí? Más o menos. Ya. Más o menos. ¿Lo puede repetir? Sí puedo. ¿Verdad? Pero yo creo, chiquillos, miren, que La profe se está enojando. no. Se Yo está creo poniendo que- salvaje. Si leemos ese texto, les va a ayudar bastante, porque aquí habla de cómo se va creando el poder político, ¿ya? Bueno, estamos perdiendo soldados.
Es que ustedes tienen que pensarlo, chiquillos, igual como se crea ¿Cayeron dos más? toda la sociedad. Ya todas las sociedades generalmente, si no es que todas, se crea a manos de las personas que están a cargo de las tierras, ¿ya? Y Ya, a pues, estas personas se les llaman terratenientes, ¿ya? Ellos son los que poseen más poder. Entonces, el pueblo, ¿cierto? Las personas del pueblo, en su búsqueda también de poder participar en la vida política, van exigiendo más derechos, ¿ya? Derechos principalmente. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen los patricios? Al momento de ver que la plebe, ¿cierto?, se está revolucionando, que podría ser una cosa muy parecida a lo que está pasando, ¿cierto?, hoy día en el país, el pueblo está exigiendo mayores derechos, está exigiendo, ¿cierto?, demandas sociales. ¿Y qué es lo que hace la clase dominante? Ellos tienen dos posibilidades: o se resisten, ¿cierto?, y generan una guerra civil, o una guerra entre las personas, o, ¿cierto?, acceden a las peticiones que las personas están pidiendo. Y en este caso, lo que hicieron los patricios fue acceder, ¿cierto?, a darle más participación política a los plebeyos. Por eso, ¿cierto?, se crea el tribuno de la plebe, para que ellos tengan una asamblea donde ellos puedan debatir, donde ellos puedan elegir a los magistrados. Profe, ¿Se entiende? sí, yo lo entendí, pero profe, Diga. no es de ser pesado, pero yo digo que acabemos la clase y que el miércoles hagamos esto porque no, como Pero- no hay nadie, nadie va a hacerlo. Po. No, pero cierto, lo que yo estoy haciendo, chiquillos, era explicarle la guía, y si Sí, yo entendí. si la querían resolver inmediatamente, para que después, Ah, ok. ¿se entiende? Sí. Ok, profesora. Entonces, ay, no sé si me perdí. Eso. Ya. Entonces, ustedes, ahora lo que tendrían que hacer, yo no sé si el miércoles va a haber clase. Tengo que preguntarle a la profesora. No sé si le habrán Dijeron comentado a que sí. ustedes que sí se podía. ¿Ya? Yo digo que el Genial. miércoles está bien. Porque, ya, si hay el miércoles, genial. Y ahí podríamos resolverla para que la idea es quitarle pega a ustedes, ¿ya? Poder ayudarlos yo a resolver eso. Porque después eso va a tener una nota, ¿ya? Sí, sí, es que necesito ayuda porque lo más malo que soy es inglés y en historia. Pero ¿cómo si? No es tan difícil la historia. Pero yo lo puedo... Pero es que yo tengo memoria de corto plazo. Ya. Pero quizás a veces no hay que memorizar, sino entender las cosas. Ayuda más que memorizar porque a mí igual se me olvida. Pero cuando uno entiende, se queda más grabado en la mente. ¿Ya? Ya. Entonces, lo que podríamos hacer es eso. Yo el miércoles, de todas formas, le voy a comentar a la profe y el link. Y ahí podemos resolver esta actividad. ¿Ya? Para Ok. que ustedes vayan entendiendo cómo se resuelve, porque yo no sé si han hecho como guías antes y si saben cómo resolverla. Sí, es que sí hemos hecho alguna guía de historia. Y yo viendo una pelea con el Ignacio y el hermanito. Ya. Entonces, eso haría, ¿ya? Ustedes intenten resolverlas para que tengan dudas también, ¿ya? Y me puedan preguntar. Eso. Y no sé si tiene una duda. Yo no tengo. Ignacio, ¿tú tienes? Profesora, ¿puedo decir un breve resumen? Sí. Eso. Ya. Mira, Jan, bueno, para yo explicarlo mejor, lo digo también. Ok. Supongo que los patricios llegaron a un terreno y luego llegaron la monarquía y le quitaron todo su poder. Entonces, como los patricios no tenían otra opción,
se volvieron el Senado para no perder todo el poder, ¿o no? Y luego el mismo pueblo se rebeló contra la monarquía y creó la república, ¿o no? Bien. Lo que resumen. Y Un súper resumen. Pero sí. Lo único que hay que corregir es que no es que lleguen los patricios. Los patricios son una clase social. El sí, pueblo... bueno, pero me refiero a que ya estaban en ese terreno viviendo, a eso me refiero a que llegaron. Ah, ya. Llegan son los etruscos, el pueblo etrusco, ¿ya? Pero los patricios, en teoría, siempre vivieron ahí. ¿Ya? Así que súper bien, Ignacio, tu súper resumen. Mega resumido. Nos quedamos sin palabras. Quedamos anodados. Así que eso, no sé si la Belén igual tiene una duda. Desapareció. Es Quizá que la no. Belén escribe. Ah, sí. A ver, esperemos unos segundos. Si escribe, a ver. No. No. Ya, Belén. Así que eso, Ok. chiquillos. Nos veríamos el viernes. Yo le voy a comentar a la profe si podemos hacer el viernes, perdón, el miércoles. miércoles. Yo preguntando por qué el viernes. Sí, perdón, me confundí yo. El miércoles la clase, ¿ya? Y así aprovechamos de resolver la guía, ¿ya? Profe, Así que eso. le dice la profe de historia que estuvimos más atentos el Ignacio y yo. Ya. Sí, sí, ustedes Yo no diría eso, Ian. son bien participativos, chiquillos. Así que eso se agradece bastante. Quiero decir que no estuve tan atento. Cállate. Tú sabes que sí. Así que eso. Nos veríamos el miércoles. Yo creo que a esta misma hora, ¿ya? Pero de Ok, todas formas, ya. mañana les voy a confirmar. Porque lo voy a conversar con la profe primero. Ya. Dale. ¿Ya? Yo sigo con los espartanos que voy. No es espartano, bueno, espartano. Me encantó la palabra espartano, ya me quedo ¿Te ahí. salió te salió la barba ya? Exacto. Y los Pero patricios. este es la barba de camionero. La barba de camionero. Bueno, chao, tía. Ya. Chao, Chao, chiquillos. profe, Chao, cuídate. Belén. Chao. Que estén bien. Nos vemos ahí. Chao, Belén Muda. Esperemos que diga chao la Belén. Un poquito, esperemos.